Hoy agradecemos su presencia del presidente de Bolivia, don Evo Morales Ayma, un deportista, un político que nació en el deporte y llegó a la política. Presidente Morales, muy buenas noches. Muchas gracias, Toto, por esta invitación. Estamos aquí para poder conversar sobre el tema del deporte. Si alguien conoce al deporte desde las entrañas es Evo Morales, porque su primera función sindical fue ser jefe de deportes de su comunidad. Y de allí inició esta escalera fantástica que lo ha llevado hasta ser presidente de los bolivianos. Desde esa perspectiva, presidente, ¿qué planes, qué programas tiene el proyecto de su gobierno si logra ser elegido presidente de Bolivia para los próximos 5 años? Bueno, evidentemente mi primer cargo en el sindicato era la Secretaría de Deportes. En San Francisco, el año 1980, cuando llegué recientemente a la zona del trópico cochabambino. Un tema central, no puede haber departamento de primera ni de segunda en temas de los campos deportivos. Estos días, sino ya conocía, pero estos días nos hemos planteado, por ejemplo, las piscinas olímpicas. Casi no tienen piscinas olímpicas los departamentos. La Paz tiene, Sucre tiene, La Paz, hemos rehabilitado gracias al gobernador del departamento de La Paz. En Chuquisaca, en Sucre hemos construido con motivo de los Juegos Bolivarianos. Creo que algunos privados, semiolímpicos, algunos abandonados. Por tanto, hemos decidido que hay que trabajar y que todos los departamentos, la capital de los departamentos, inclusive las ciudades intermedias como Montero, como Riberalta, deben tener sus piscinas olímpicas para practicar este deporte. Estoy poniendo un solo ejemplo, de tantos ejemplos podemos mencionarlas. Pero ¿por qué el deporte? Yo sigo convencido, el deporte es integración, al margen del campeonato, al margen de las competencias, integración. Si el deporte es integración, ¿cómo no vamos a impulsar el deporte? Segundo tema, el deporte fundamentalmente es salud. Cuando entrega un coliseo, ¿qué me dicen algunos padres, algunas autoridades? Presidente, entregar un campo deportivo como este coliseo es como entregar un hospital. ¿Y qué dicen algunos padres de familia con los Juegos Estudiantiles Plurinacionales? Gracias, presidente, ahora mi hijo quiere hacer deporte y no dedicarse a otras actividades que no es bueno para la juventud. Entonces, ¿cómo no vamos a impulsar el deporte si el deporte es integración, salud, pero también es disciplina? Si alguien quiere ser algo en el deporte, medallero, pues al margen del entrenamiento, de la vida misma, pues tiene que prepararse personalmente. Es una autoeducación para hacer algo en el deporte. Por eso impulsamos bastante y vamos a continuar. El gran deseo que tengo, por ejemplo, en los municipios del oriente boliviano, cómo dejarlos con una piscina semiolímpica, ¿no? Compartiendo los costos correspondientes. Ya planteé a algunos alcaldes muy contentos. ¿Y por qué no el altiplano? No solamente el tema agua, sino tema de la temperatura. Un poco difícil de cómo hacer llegar todos los municipios para atemperar el agua de la piscina semiolímpica. Pero vamos a debatirlas. Donde llega, vamos a llegarlas. La gran ventaja que tenemos hasta ahora, por lo menos yo diría, de los 100% de los municipios, por lo menos 85% de municipios tienen su coliseo cerrado, que no solamente es un coliseo para actividades deportivas, sino también sus cabildos, reuniones, sus promociones, hasta fiestas. Aunque trato de explicar que no lo usen para las fiestas, pero es el local más grande de la alcaldía y es un campo deportivo como una casa grande de la comunidad. Sin ninguna duda. La educación, como la salud y el deporte, son pilares fundamentales de las sociedades modernas, en la formación del nuevo ser humano. La infraestructura ha crecido en los últimos años en sus gobiernos. Va a continuar esta tarea, pero además de infraestructura, asistencia técnica para que esos campos sean adecuadamente utilizados y que la base de esa pirámide gigante del deporte se amplíe para que haya más gente haciendo deportes, más allá de la competencia, además de la recreación, para que a partir de allí cambiemos la historia deportiva de Bolivia? Quisiéramos una coordinación permanente con las autoridades deportivas para hacer competencias permanentes en las distintas disciplinas, pero también en las distintas categorías. Eso nos va a permitir que haya nuevos talentos en el deporte.
en los Juegos Estudiantiles Plurinacionales, del nivel primario, del nivel secundario, muy interesante. Ayer justamente estaba en la clausura de la ciudad de Tarija. Una gran actuación de Santa Cruz, de Tarija, Cochabamba. Me llamó la atención, unos niños, parecen bebés, que hacen su gambeta, rematan de lejos, algo del fútbol, me ha impresionado. Por eso estamos planteando dos infraestructuras importantes, que cada departamento tiene que tener su alto rendimiento. Y además de eso, que todavía no podemos aterrizar muy bien, que los medalleros de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales, como también del nivel primario y secundario, deben ir becado. Una gran escuela del deporte, pero también sin descuidar el estudio. En la mañana juegue, en la tarde practique el fútbol o cualquier disciplina deportiva. Un gran complejo. Así, de acá a poco tiempo, pues nuestro plan es 2025, pues conocer medallas en el ámbito mundial, en las Olimpiadas Mundiales. Pero también es importante para eso dotar, evidentemente, técnicos. Pero automáticamente algunos alcaldías van dotando. Por ejemplo, si su colegio clasifica a la segunda fase, ya contrata un especialista en la disciplina del colegio que clasificó, o en la disciplina que clasificó el colegio. Muy interesante. A veces los padres de familia, ahí necesitamos más ítems todavía y esperamos poco a poco cubrir con el Ministerio de Deportes este vacío que tenemos. Una ley del deporte le hace falta al país, con medidas económicas que contribuyan a generar más recursos en la etapa formativa del deporte y para de allí un gran despegue en procesos de largo alcance. Yo quisiera más bien pedir un trabajo conjunto con ustedes, los periodistas. Saludo a los periodistas deportivos, a veces escuchando sus comentarios, sus reflexiones, a veces también pidiendo orientaciones para que de manera conjunta trabajar no solamente con los periodistas deportivos, sino también con los deportistas, con los que hicieron en sus épocas buen fútbol, medalleros en algunas disciplinas, a ver qué clase de una ley del deporte necesita Bolivia. ¿Cómo podemos institucionalizar las instituciones del deporte? Y lamento mucho decir, no son todos, algunos lamentablemente más ven al deporte desde un punto de vista de beneficio y no como un compromiso con el deportista. Eso hay que cambiar, yo creo, mediante una norma, pero también formar nuevos dirigentes y nuevos dirigentes al servicio del deporte. ¿Y cuál es su experiencia en este tiempo? Es la primera vez en la historia democrática del país, del Estado, que se incorpora el Ministerio de Deportes. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de esta nueva experiencia y qué futuro le asigna para resolver gran parte de los problemas del deporte nacional? Cuesta entenderse con algunos dirigentes, pero tiene que haber una estrecha coordinación entre la parte deportiva, con el gobierno, tomando en cuenta las secretarías del deporte o secretaría de deporte de cada gobierno departamental. Mira, ¿cuál es el problema de fondo? Algunas autoridades solo buscan a las autoridades deportivas, solo buscan a las autoridades del gobierno departamental para pedir plata y no para plantear cómo vamos a mejorar el deporte. Acá quisiéramos trabajar cómo vamos a garantizar inversión. Evidentemente hay que garantizar inversión no solamente para la parte técnica, sino para la formación y qué clase de competencias periódicas va a haber en cada disciplina. Que hemos creado la carrera pedestre, quisiéramos tener permanentemente en todas las disciplinas, pero cómo coordinar con las autoridades deportivas. Cuando nosotros, mediante el Ministerio de Deportes, queremos convocar, hay celos, hay desconfianza. Nosotros no desconfiamos en ellos, solo queremos trabajar de manera conjunta para planificar, con su experiencia, con su conocimiento, un gran plan anual, quinquenal. Ahora lo que nunca debemos pensar un plan quinquenal. Para el deporte, definitivamente. Hay problemas de fondo en el deporte nacional que se tienen que resolver. Y sin ninguna duda, gran parte de esos problemas pasan por la infraestructura deportiva. Se han construido muchísimos escenarios, hay campos de césped sintético, coliseos. Ahora hay que utilizarlos. Hay que saberlos utilizar en la etapa de formación para los atletas, para los jóvenes deportistas. Si elige el pueblo a Evo Morales presidente por 5 años, ¿cómo sueña esos 5 años? ¿Cómo trabajaría por el deporte nacional? ¿Qué cosas se deben hacer con lo que ha pasado, con la experiencia que hemos asumido hasta ahora, cuyos resultados deportivos hay que reconocer no han sido nada buenos para Bolivia?
Primera tarea es que los dirigentes deportivos en las distintas disciplinas tengan confianza con el gobierno y desde el Ministerio del Deporte cómo planificar de manera conjunta actividades permanentes, competencias permanentes. Además de eso, cómo llevar a eventos internacionales nuestras autoridades, o nuestros atletas, perdón. Pero aquí hemos creado un tema. Atleta que va fuera de Bolivia, si vuelve con medalla de oro, tiene $1000 de premio del gobierno nacional. Si vuelve con medalla de plata, $750. Si es con medalla de bronce, con $500. Es un incentivo a ese esfuerzo. El segundo, la participación del Estado en la formación del deporte. Como ya estamos con el campo deportivo, ¿cómo podemos participar en la formación en directa coordinación con las autoridades? Al margen de los campos deportivos, me parece ese es el tema central que hay que organizar y debemos entendernos. Ahora, sin ninguna duda, el deporte en su conjunto necesita una atención especial. Pero si hay un deporte que merece una atención particular es el fútbol. Los problemas del fútbol. Veíamos que los clubes pasan momentos muy difíciles, ingresan 100 y gastan 150, hay déficit constante, crisis, hay dirigentes presos, los jugadores reclaman con justicia que se les pague sus salarios, pero el nivel no mejora. ¿Cómo se puede hacer un trabajo conjunto entre el Estado y el fútbol para mejorar al fútbol nacional, para contribuir a que el fútbol boliviano no sufra una crisis económica y una crisis deportiva? Evo Morales, siendo un jugador de fútbol nato, practica, creo, 2 veces por semana, no sé si ahora sigue practicando en estas vueltas de este proceso eleccionario, pero sabiendo la realidad del fútbol, ¿qué se puede hacer por el fútbol? ¿Cómo podemos entre todos ayudar a cambiar el fútbol boliviano? No sé si es importante que solamente haya una dirección en el fútbol boliviano, porque ahorita tenemos como 3, 4 direcciones. Asociaciones, la liga, la federación. He visto inclusive algunas asociaciones divididas en los departamentos. Sí. ¿Qué asociación es el que manda? Esta triple dirección en el fútbol boliviano creo que perjudica primero. Habría que resolver esta institución. ¿Cómo se resuelve? Eso hay que trabajar también con ellos, que diga de manera sincera. Si vamos a tener 2 asociaciones en un departamento, tenemos liga de paso la federación, ¿quién manda? Tratan de unirse, siento que no se unen. Lamentablemente debo decir, algunos dirigentes de la Federación Boliviana del Fútbol no tienen buena imagen ni nacional ni internacional. Entonces, ¿cómo? Si no hay confianza del pueblo, de las mismas instituciones y de la comunidad internacional, se puede mejorar el fútbol en Bolivia. Tienen que entender que hay que hacer una profunda reestructuración en el fútbol boliviano. Y segundo, el tema económico es un tema bueno, preocupante. Hay ligas deportivas, la liga deportiva, los fútbols. Hay un tema que yo veo, cuando de un departamento hay 2, si es 3 o 4 equipos, entre ellos se perjudica. ¿No? Ese es un tema central. No sé si puede regular, pero clasifican. Un ejemplo, a ver. La Paz tiene 2 equipos de la liga. Sí. Santa Cruz tiene 4 equipos de la liga. Los 4 equipos, Potosí 2, bueno, hasta 2, tal vez. Pero son 3 o 4. Cada equipo tiene su hinchada. Tal vez cuando acompañan los partidos, los ingresos no son muy buenos y tienes problemas económicos. No sé cómo se puede resolver. Yo había planteado después de la aprobación de la nueva Constitución, como se ha refundado Bolivia, hay que refundar el fútbol boliviano. Yo decía, ¿por qué no de los departamentos que no tienen equipo de fútbol de la liga, por esta vez que se dé opción primero y que el departamento ves cómo defiende, cómo cuida a su equipo del fútbol en la liga del deporte? Y tal vez por las mismas estructuras, las normas que tiene el fútbol boliviano no se ha podido, pero ahora está, por ejemplo, Pando, Tarija, a ver cómo mantenerlos, porque el fútbol integra y cómo poder, las normas deben estar orientadas a integrar y cómo sostener a esos equipos que permitan mantenerse en la liga del fútbol boliviano. Es muy difícil, sin ninguna duda. Se quejan los clubes.